Buenas, a continuación mi grupo conformado por Mayrin Ochoa, Mari Vega, María Galíndez y mi persona Julio Feo daremos un seminario referente a la consolidación ósea y la cicatrización de heridas. Las referencias bibliográficas empleadas para el desarrollo del material fueron el Génesis de Histología, tercera edición, el libro de Ortopedia y Traumatología Básica Oregon y Morán, el Hoppenfield de Fracturas, Tratamiento y Rehabilitación y el Michel Cameron de Agentes Físicos en Rehabilitación. Antes de dar inicio con la consolidación ósea, es importante mencionar el componente celular, el cual está conformado, tal y como se muestra en la diapositiva, por las células osteoprogenitoras, que son aquellas que se diferencian de las células mesenquimáticas más primitivas y que son las encargadas durante la formación del hueso de dividirse y desarrollar a las siguientes, que son los osteoblastos. Los osteoblastos pues son células formadoras de hueso, es decir, sintetizan y secretan matriz ósea orgánica. Estos durante la formación del hueso se ubican alrededor del 10% en el tejido óseo recién formado y se transforman en osteocitos, mientras que los restantes se transforman en células de recubrimiento óseo cuando finaliza la formación del hueso. Ahora bien, los osteocitos representan a la verdadera célula ósea, la cual desempeña su rol de mantención del tejido óseo adyacente. Estas además se caracterizan por poseer escasa actividad metabólica. Están las células de recubrimiento óseo, también conocidas como osteocitos de superficie, los cuales representan una capa de células inactivas que tiene gran importancia porque descansa sobre una capa muy delgada de osteoide, y una vez degradado dicho osteoide de la superficie, las células se van a retraer y van a dar paso a los últimos a mencionar, que son los osteoclastos. Los osteoclastos son células gigantes y multinucleadas cuya función es el reciclaje óseo mediante la degradación y remodelación de la matriz ósea. Entrando ya un poco en el tema sobre la reparación del tejido óseo, decimos que es el proceso por el que circula el hueso posterior a una fractura. Se denomina consolidación ósea, el cual se divide en dos. Hablamos de la consolidación secundaria o indirecta, también denominada como consolidación natural, es decir, el proceso de regeneración que se produce cuando no existe inmovilización de los extremos de la fractura. En la imagen de la diapositiva se observa el proceso de reparación de una fractura en la que se produce callo óseo, inicialmente fibrocartilaginoso o callo blando y posteriormente tejido óseo o callo duro. De acuerdo a la bibliografía, se tiene en cuenta que el hueso pasa por alrededor de 3 a 6 procesos durante la reparación, dentro de los cuales empezamos con la impactación, el cual es añadido por algunos autores, es considerado como la disipación de energía del golpe. Según la cantidad de energía y del tamaño del hueso impactado, dependerá cómo sea la respuesta de elasticidad del mismo. Un ejemplo claro de esto es comparar un paciente con osteoporosis que tiene deficiencia en elasticidad, facilitando una ruptura ósea, a un niño donde la cantidad de elasticidad es mayor, en donde en caso de un traumatismo su fractura sería en forma de tallo verde. Ahora bien, en cuanto a la inducción, la cual también es añadida por algunos autores, se habla de que es una fase en donde se activan las células osteogénicas, es decir, osteoblastos y condroblastos. Se dice que son activadas por gradiente de oxígeno, proteínas morfogénicas óseas y proteínas no colagenadas. Se desconoce su lapso en donde están presentes, pero se establece que se activan justo después del momento del impacto y con el tiempo su fuerza de inducción disminuye. Hablando ahora de la fase inflamatoria, la inflamación se da inicio poco después del impacto, abarcando de a 1 a 2 semanas desde el traumatismo. Comienza con la interrupción del aporte sanguíneo, donde se prosigue la formación del hematoma, donde las plaquetas liberan ciertos mediadores inflamatorios, como lo son las aminas vasoactivas, es decir, hablando de la histamina y la serotonina, los lípidos, como la prostaglandina, así como la disminución parcial de lo que corresponde al oxígeno y del pH, entre otros. Produciendo entonces la inflamación con infiltración de neutrófilos y células madres mesenquimales. Se habla de la aparición de estos mediadores de inflamación que van a contribuir en la aparición de un callo fibroso o cartilaginoso precoz que ayudará a la estabilización del hueso. Además de colaborar, por supuesto, a la migración para el trabajo de la consolidación. Se habla de la fase de reparación, o también conocida como fase de callo blando, la cual da inicio cuando disminuye la inflamación y el dolor.
por lo que esta fase tiene una duración de meses, del cual dependerá del tipo de la fractura, del hueso que esté comprometido. En esta fase ocurre el aumento de la vascularización, en donde el hematoma es invadido por los vasos sanguíneos, fibroblastos y condroblastos, a lo que esa infiltración se denomina callo blando. En el transcurso de la fase permanece la presión de oxígeno tisular bajo, pero el pH se normaliza y los osteoblastos retiran los fragmentos óseos muertos. Posteriormente a esto se dará paso a los osteoblastos, que generan tejido osteoide, el cual progresivamente se mineraliza y facilitará el paso a la siguiente fase. La fase a continuar será la fase de remodelación o fase de callo duro. Se habla de que cuando el callo duro pasa por actividades osteoplásticas y osteoclásticas, irán remodelándose, uniéndose los fragmentos del hueso, formándose un callo a un tejido que sea adaptado morfológicamente y biomecánicamente al hueso fracturado, hasta concluir con la formación de hueso maduro. Llamado también como consolidación de fractura clínica, tiene un tiempo de duración del cual dependerá del tipo de fractura, la edad, el hueso impactado, de 3 a 4 semanas aproximadamente. El hueso remodelado, por último, es efectuado cuando el hueso recupera su disposición normal y la permeabilidad del canal medular, en donde el hueso fibroso pasa a un hueso laminar y el canal medular está corregido. Esta fase puede llegar a durar meses o hasta años en completarse. Para finalizar, tenemos la consolidación primaria o directa, la cual se produce cuando existe un contacto directo con los fragmentos de la fractura. En este caso, la formación del hueso directamente en la fisura ósea, estimulando la actividad osteoclásica, la reabsorción de los fragmentos, siguiendo con los osteoblastos y la contribución de los vasos sanguíneos, hasta dar resultado a la consolidación ósea completa, que dependerá de la vascularización intramedular. Esta fase no produce callo y su lapso de reparación total es mayor. Este es el tipo de consolidación que se obtiene cuando se usan elementos de osteosíntesis rígidos, por ejemplo, en los casos de fijación interna con placas y tornillos, y en la diapositiva se puede visualizar a través de unas imágenes esto mismo. La herida es conocida como la pérdida de la continuidad de la piel. Al momento de la lesión ocurren diferentes fases para la reparación tisular de la zona afectada. Como primera fase tenemos la inflamación. La inflamación es una acción producto de un traumatismo o de una enfermedad. Esta respuesta tiene una función protectora, ya que es destinada al aislamiento de los agentes y sustancias lesivas para el organismo. Esta es considerada normal, ya que sin su aparición no se daría la reparación. Al momento del impacto ocurre la hiperemia, el aumento de la temperatura y el enrojecimiento. La hiperemia es la respuesta inicial a esta fase. De igual forma, se encuentra controlado por procesos químicos. Seguido de esto aparece el edema, siendo este un efecto del exceso de la permeabilidad, de la vasodilatación y la infiltración del líquido en el espacio intersticial, prosiguiendo con la aparición del dolor, el cual es dado por la presión del edema y la irritación de estructuras nerviosas. Al encontrarse el edema y el dolor, ejecutan la pérdida de la función. Justo después de haberse producido la lesión, hay una predominancia en la aparición de plaquetas y neutrófilos. Estos van a ejecutar la respuesta de la coagulación y la activación del sistema inmunitario para combatir alguna infección, en donde sean segregadas las enzimas para destruir las bacterias que desean propagarse. Como respuesta vascular, los vasos afectados responden de forma instantánea con la vasoconstricción para minimizar la pérdida hemática. Esta respuesta es ejecutada por la noradrenalina, con un tiempo de 5 a 10 minutos, que se puede prolongar dependiendo del daño y cómo sea accionada la serotonina, liberando así los mastocitos y plaquetas. Seguidamente de la vasoconstricción, los vasos proximales ejecutan una vasodilatación y aumentan la permeabilidad de los capilares. Esta respuesta es accionada por la histamina, el factor de Ekman, la bradicinina y la prostaglandina. La vasodilatación y la permeabilidad contribuyen a la aparición de un edema local. La histamina comienza a tener la capacidad de realizar la quimiotaxis, atrayendo así los leucocitos a la zona de la lesión. Cuando aumenta la permeabilidad, atraen más células y proteínas plasmáticas que atraviesan los vasos y generan la acumulación de líquido conocido como trasudado, siendo el líquido del edema.
La respuesta hemostática a la lesión controla la pérdida de sangre cuando se lesionan o se rompen los vasos. Inmediatamente después de la lesión, las plaquetas llegan a la zona y se unen al colágeno expuesto, liberando fibrina para estimular la coagulación. Las plaquetas liberan también una proteína reguladora conocida como factor de crecimiento derivado de plaquetas. Por tanto, las plaquetas contribuyen al control del depósito de fibrina, a la proliferación de fibroblastos y a la angiogénesis. Cuando la fibrina y la fibronectina llegan a la zona de la lesión, forman puentes de unión con el colágeno para crear una red de fibrina. Esta débil estructura proporciona un tapón temporal en los vasos sanguíneos y linfáticos, limitando la hemorragia local, el drenaje del líquido. Los vasos lesionados taponados no se abren hasta que no están muy avanzado el proceso de curación. La red de fibrina sirve como la única fuente de consistencia durante la fase de inflamación. La respuesta inmunitaria va a estar medida por factores celulares y humorales. A nivel celular, las células plasmáticas fabrican anticuerpos que se unen de forma específica a los antígenos extraños. Estos anticuerpos pueden cubrir a las bacterias y a los virus, inhibiendo su función de forma que puedan ser ingeridos rápidamente y eliminados del sistema por las células fagocíticas. Los anticuerpos también se unen a los antígenos, bacterias y virus mediante la activación de un sistema de complemento, una fuente importante de mediadores vasoactivos. Este sistema de complemento es uno de los sistemas de proteínas plasmáticas más importantes en la inflamación, ya que sus componentes participan teóricamente en todas las respuestas inflamatorias. En la respuesta celular, la sangre circulante está compuesta por un líquido conocido como plasma. Estas células son los hematíes, glóbulos rojos, los leucocitos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos tienen una relevancia menor en el proceso inflamatorio, ya que su función principal es el transporte de oxígeno. En el proceso inflamatorio, los leucocitos tienen la función importante de limpiar la zona de lesión del resto y los microorganismos que preparan la zona para la reparación del tejido. La migración de los leucocitos a la zona de la lesión se produce en las horas próximas a esta. Algunos leucocitos predominan más en la fase precoz de la inflamación, mientras otros se adquieren con más importancia durante las fases más tardías. Los neutrófilos son los que presentan una mayor concentración en la sangre, por lo que predominan en las fases precoces de la inflamación. Estos se encargan de limpiar la zona de la lesión de bacterias del resto mediante fagocitosis. Los neutrófilos permanecen en la zona de lesión durante 24 horas y al transcurrir dicho tiempo se desintegran. Sin embargo, ayudan a perpetuar la respuesta inflamatoria liberando agentes quimiotácticos para atraer a otros leucocitos a la zona. Los basófilos liberan la histamina después de la lesión y contribuyen al aumento de la permeabilidad vascular inicial.
Esta fase es la más larga en el proceso de curación y tiene como objetivo la restauración de la función del tejido lesionado. Cuando se da la transición de la fase de proliferación a maduración, se observan cambios en la forma, el tamaño y consistencia del tejido cicatricial. Y durante el tiempo que dure, el número de fibroblastos, macrófagos, miofibroblastos y agua van a descender. La cicatriz va a obtener una coloración más blanquecina por la maduración del colágeno y esta dependerá de la orientación de las fibras y el equilibrio entre síntesis y lisis de colágeno. Este es dado por la colagenasa rompiendo las uniones de moléculas de tropocolágeno y convirtiéndolas solubles. Si existiera un desequilibrio y un exceso de producción de colágeno, puede provocar cicatrices hipertróficas o queloides por la misma disminución de la presión de oxígeno con inclinación de la síntesis de colágeno. En cambio, cuando no hay un aumento del colágeno, en donde la lisis de colágeno se enfoca más, se crea una cicatriz blanda y susceptible a lesiones. Como todo proceso, hay factores que afectan la reparación tisular y modifican los procesos de inflamación y reparación. Estos, según Michelle Cameron, se pueden dividir en 3 grandes grupos, como lo son los factores locales, que entre los principales tendremos al tipo, tamaño y localización de la lesión. Esto se refiere a si se encuentra un tejido poco o bien vascularizado, si es de un tamaño voluminoso o si es pequeño, si es causado por incisiones quirúrgicas o por traumatismos directos, etc. El siguiente es la infección. Este conlleva más complicaciones, retrasando la curación, ya que afecta el metabolismo del colágeno, reduciendo la producción de este y aumenta la lisis. Muchas veces evita la cicatrización, provocando la formación de granuloma. El tercero, entre los factores locales, tenemos al aporte vascular. La curación depende de la vascularización de heridas, como ya lo hemos venido diciendo. En segundo factor, tendremos a las fuerzas externas. Entre estas se encuentra la utilización de agentes físicos como ultrasonido, crioterapia, termoterapia y corrientes eléctricas. El uso de estos va a depender de la lesión y los objetivos que se quieran cumplir mediante sus efectos. Por otra parte, también tenemos el uso de movimiento. Estudios han revelado que el movimiento precoz luego de una lesión puede traer consecuencias retrasando la curación, pero otros estudios también han revelado que la combinación de inmovilización a corto plazo con movilizaciones pasivas dan efectos más beneficiosos en la recuperación. El tercer factor, el último factor que tenemos, son los factores sistémicos. Entre estos está la edad. Los procesos de recuperación se ven afectados por este debido a los cambios fisiológicos que se dan en el transcurso de los años. Las personas mayores tienen un descenso de la densidad y en los puentes de unión de colágeno, y esto provoca reducción de la consistencia. También descenso en el número de mastocitos y fibroblastos y reduciendo la capacidad de la fase de epitelización. Las enfermedades, hay muchas que afectan directa e indirectamente este proceso, como lo son la diabetes mellitus, neuropatías, pacientes que presenten el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, también personas que se ven sometidas a tratamiento con fármacos inmunosupresores después de un trasplante de órgano, al igual que aquellos que tienen problemas que impliquen el sistema circulatorio como hipertensión. Tenemos también algunos medicamentos que inhiben de forma muy potente la contracción de la herida, reducen la tasa de epitelización y reducen la consistencia de las heridas cerradas ya curadas. Y como último ítem tenemos a la nutrición, que en la mayoría de los casos se encuentra relación entre las alteraciones en el proceso de curación con la malnutrición calórica proteica general, más que con la falta de un único nutriente, así como estudios que demuestran que el déficit de nutrientes específicos también afectan la recuperación de heridas. Asimismo, hemos culminado con el seminario y gracias por escuchar.